Yo quería analizar el tema de fe, sentimiento y sufrimiento. ¿Por qué? Porque dejando de lado ya las doctrinas técnicas, todo lo que nosotros ya sabemos como iglesia, yo quería tratar de ver ahora algo que tenga que ver más con lo espiritual. Últimamente todos nosotros estamos pasando pruebas. Como hermanos de iglesia estamos pasando pruebas. Y tenemos pruebas tan grandes o problemas tan grandes que automáticamente es afectado el sentimiento. Llega un momento en que nos sentimos tan mal y sufrimos tanto, hay un sufrimiento emocional, pero también un sufrimiento mental. O sea, una constante tensión por causa de que estamos mal, que andamos mal porque se presentan los dardos de fuego del maligno, realmente son de fuego. Hay un momento en que nosotros estamos lo más bien y viene una prueba. Satanás nos ataca muy feo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ejercer fe y ponerlo en segundo lugar al sentimiento, o desconectarse del sentimiento, o no hacerle caso a los sentimientos, ¿sí? O subordinarlos a los sentimientos, a la fe. En una palabra, o yo me desconecto de los sentimientos, y si supieran yo ayer tuve una prueba muy difícil, hermano. Tuve un día tremendo, tuve 10 millones de problemas ayer, todos en un solo día. Y estuve pero tan probado, hermanos, que realmente los sentimientos míos estaban destrozados, por ponerle un ejemplo, estaban destrozados. Entonces en ese momento vos tenés que ejercer fe, y aunque no quieras ejercer fe, llega un momento en que si sos sincero el Señor te pone en tal situación para que la ejerzas. Pero ¿cómo puede ser eso si el sentimiento es terrible? El sentimiento destroza. A veces viene un sufrimiento tan grande, una apretura tan grande, que no sabemos cómo hacer. Y la escuela sabática trata mucho de eso, ¿no? Pero al tema que yo quiero llegar y a la conclusión es esta, la conclusión de la introducción le llamo yo. ¿A qué quiero llegar? De que nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. Cuando viene una prueba, yo tengo que subordinar el sentimiento a la fe, porque hay gente que es muy sentimental, no se puede desconectar del sentimiento. Hay personas que somos muy sentimentales y nos cuesta desconectarnos del sentimiento. Entonces, ¿qué nos queda otra? Bueno, lo subordinemos a la fe. Y hay otras personas que podemos ser muy frías, entonces le es más fácil, entonces se desconecta completamente del sentimiento y ejerce fe. Pero el tema de esta noche, hermanos, tiene que ver, porque nos van a venir muchas pruebas, hermanos, muchas pruebas. Van a venir mucho sufrimiento por causa de Cristo. Entonces, cuando por causa de Cristo nos vengan los sufrimientos, desconéctate de los sentimientos o subordina los sentimientos a la fe y ejerce fe. Ahora, hermano, es difícil, les comento, ¿no? Es muy difícil ejercer fe. Es muy difícil, hermanos, tener que ejercer fe. Pero a pesar de todo eso, hermanos, se puede lograrlo. Ayer ha sido un día terrible y hoy ha sido un día más lindo, un día más tranquilo para mí. Y sin embargo estoy esperando que ahora venga otro día feo. Estoy discerniendo, hermanos, que próximamente me van a venir otros días feos, otros días difíciles, otros días terribles, otros días tremendos. Me estoy esperando días difíciles, pero más o menos ya estoy viendo que tengo que subordinar los sentimientos a la fe, o bien desconectarme de los sentimientos para ejercer fe y esperar en Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. Yo quería tocar este tema porque a ustedes les van a venir pruebas tremendas, hermanos. Pruebas tremendas. Entonces, para que más o menos vean algunas cositas que dice la Biblia, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo desde el 10 al 13, dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo desde el 10 hasta el 13, ustedes ya lo conocen, pero traten de ver si en esta noche Dios les da alguna luz para con respecto a los problemas que se nos vienen, para con respecto a las pruebas que se nos vienen. Entonces nos enfoquemos un poquito en la vida de Pablo y en lo que él cuenta acerca de sí mismo.
Entonces, para que entendamos qué es lo que pasa, hermanos. Y así como grupito pequeño estamos estudiando esto, hermanos, para ver qué sucede. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 13, dice lo siguiente: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones. Ahora, noten lo que le pasaba a Pablo. Cuando tú estás leyendo esto, ¿será que quizás te está pasando a ti lo que le pasaba a Pablo? ¿O será que en el futuro te va a pasar lo que le pasaba a Pablo? Y a su vez, ¿qué efecto producía en su ánimo estos conflictos tremendos que Pablo le tocaba vivir? Dice así: persecuciones, eso tenía Pablo, esas cosas tenía Pablo. Aflicciones tenía Pablo, muchas, porque está en plural. ¿Te ha pasado que tienes muchas aflicciones cuando tratas de ser fiel a Cristo? Padecimiento, dice. En otra versión dice padecimientos. Quizás ahora, por ser cristiano, ¿sí?, estás teniendo aflicciones, o quizás estás teniendo padecimientos. Aflicciones o padecimientos, ¿sí? Bien. Entonces dice lo siguiente, y dice así: cuáles me sobrevinieron en Antioquía. En Antioquía tuvo problemas, en Iconio también, en Listra también, a donde iba tenía problemas. Pero noten la luz que da acá. ¿Cuáles persecuciones he sufrido y Dios nunca me dio una mano en nada? ¿Dice así? No, sino que en medio del problema Dios se preocupó por su Hijo, Dios tiene cuidado de nosotros, pero noten que el cuidado que Dios tiene sobre nosotros es un cuidado activo. O sea, no entendemos el amor de Dios y tenemos que entender que Él tiene un cuidado activo, y sobre todo con sus ministros. Ahora, a mí me cuesta ejercer fe. A ustedes les cuesta ejercer fe, no vayan a creer que yo soy el de la fe poderosa, el de la fe fuerte, el de la fe indestructible, no. Pero dice, y de todas, no hubo un solo problema que haya tenido Pablo en el cual el Señor no haya intervenido para salvación y para ayudarlo y para que él siga predicando. No hay un solo problema en el cual el Señor no haya intervenido. Al contrario, Él dice, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, van a venir problemas, van a venir aflicciones, espéralos. La persona inmadura sueña con una religión que se llama pare de sufrir. Pero el verdadero cristiano que trata de ser fiel a Cristo va a tener padecimientos, aflicciones, persecuciones. Te van a sobrevenir como le vinieron a Pablo. Y noten qué hermoso lo que dice. Pero no es tétrica la Biblia. La tétrica te dice, sí, me han venido todas, y de todas el Señor intervino y me libró. Pero lo que a nosotros nos cuesta, y por lo cual muchas veces el Señor no los libra, es porque no sabemos ejercer fe. Por eso el tema de esta noche se llama fe, sentimiento y sufrimiento. Cuando tenemos sufrimiento, se afectan los sentimientos, y nos cuesta, hermano, ejercer fe. Nos cuesta desconectarnos de los sentimientos para ejercer fe. Nos cuesta subordinar los sentimientos a la fe para caminar por fe, hermanos. Entonces noten, me llama la atención que el versículo 11, la última parte, dice, y de todas. ¡Qué hermosa frase gramatical! De todas me ha librado el Señor. Pero noten, entramos con una paradoja. Y aclara, porque yo puedo estarme preguntando, bueno, Pablo sufrió esto, pero de ahora en más, ¿quién pudiera ser que llegue a sufrir como Pablo? ¿Será que alguien más puede llegar a sufrir como Pablo? Sí. Y el versículo 12 te dice quiénes son los que van a sufrir como Pablo si tú te quieres consagrar. Y ahí viene un dilema. ¿Por qué mucha gente no se anima a consagrarse? No se anima a ser fiel. No se anima a destacarse en favor de la verdad para ser un fiel centinela. Hermanos, como yo hablaba con Sergio, por ahí hablo con Luis, hablo con el Cone, él me dice que está haciendo la obra, el Cone, recién estábamos hablando con el Cone, está haciendo la obra, y yo lo aliento a que él siga, y lo aliento a Sergio, lo aliento a todos los que están acá, a que hagamos la obra.
cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, Dios tiene sus centinelas que están parados sobre el muro de Sión. Y yo quiero ser uno de esos centinelas que están parados sobre los muros de Sión. Ahora, sin liberalismo, sin fanatismo, no me gusta la persona liberal ni la persona fanática. Siempre aclaro eso porque hoy en día se entiende mal la consagración. Piensa que es andar amargado. Mucha gente piensa que la consagración es andar amargado, serio, condenando a todo el mundo, condenándose uno mismo, siendo soberbio, malo, criticando y poniéndose en contra de la iglesia. Hermanos, si la amamos a la iglesia, la instruyamos, la exhortemos, la reprendamos con amor, pero no critiquemos, no calumniemos. Está mal criticar a la iglesia de Dios. Si yo amo, es mi pueblo, es mi iglesia, no me puedo poner en contra de la iglesia. Tampoco me puedo salir de la iglesia. Tampoco me voy a rebelar y voy a decir, bueno, porque los pastores son malos, no doy el diezmo. Hermano, puede haber un pastor que sea malo o dos pastores que sean malos. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tiene la obra? Hay miembros de iglesia que también son malos y por eso yo no voy a dar el diezmo para que avance la obra. No, porque con el diezmo entran otras personas a la iglesia que van a ser buenas. No debemos, hermanos, dejar de dar el diezmo, porque con eso avanza la obra. Pero ahora en el versículo 12 nos va a dejar en claro un pensamiento. Y ahí es donde nosotros somos cobardes y no queremos tomar la decisión y el próximo paso para consagrarnos. Dice así. Y también está un adverbio ahí que dice, que lo conecta al otro versículo, que quiere significar que no solo Pablo sufrió, sino que también todos, Mimi, Luis, el Cone, la María José, Sergio, Elías, todos los que quieran ser fieles, todos los que quieran vivir, noten, ¿no? Y me llama la atención la palabra vivir. No dice los que quieran estudiar, los que quieran predicar, los que quieran exhortar, no. El que con su vida procure practicar la palabra de Jehová. Porque una cosa es enseñar, estudiar, exhortar, hablar, pero vivir. Los que estudian y predican no sufren persecución, y si la sufren, bueno, puede ser una persecución mediática, o qué sé yo, una persecución como para que la gente lo conozca. Pero en la profundidad del tema, los realmente perseguidos son los que viven, los que ponen por experiencia personal las palabras de Cristo, los que experimentan por experiencia personal las palabras de Cristo. Entonces dice acá, y todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, chicos, después de que acaba de hablar de que Pablo sufrió, dice, también acá los del grupo pequeño, si realmente quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, prepárense, porque van a sufrir persecución. Y hoy en día, ¿por qué no se ve persecución? Porque en un estado de tibieza, como les dice la iglesia a la Odisea, al vivir en un estado de tibieza, no somos perseguidos. El que es perseguido es el cristiano caliente, fervoroso, que hierve de celo y amor por su amado Salvador. Pero hasta acá, ¿por qué no hay persecución, hermanos? Porque todavía no ha habido un reavivamiento y reforma que la ponga a la iglesia donde realmente tiene que estar, hermanos. Por eso nadie nos persigue. Pero como yo estoy procurando vivir piamente en Cristo Jesús a pesar de mis defectos, y Pedro vivía y era perseguido, pero lo mismo cometía errores, y Pablo se peleaba con Bernabé, y Pedro con Pablo, y lean Gálatas 2, lean los evangelios, lean Hechos de los Apóstoles, como a veces entre los apóstoles tenían disputas, lo cual no significa que ellos procuraban vivir conforme a Cristo y lo mismo eran perseguidos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí está el dilema de esta noche, que yo me quiero detener un poco. Si tú quieres vivir rectamente, piadosamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. Pero hay un dilema. El 13 te va a aclarar un antagonismo. Nosotros a veces decimos, pero yo sufro por obedecer a Cristo. Todos los que estén en la iglesia y obedezcan a Cristo van a sufrir. Y los que estén afuera y adentro, que desobedezcan a Cristo, también van a sufrir.
Hay dos tipos de sufrimiento bíblico: el que sufre por obedecer a Cristo y el que sufre por desobedecer a Cristo. Pero presten atención, el versículo 3 me da una esperanza para que yo no diga, el malo a él le va bien, al falso cristiano le va bien, al mundano le va bien, al superficial le va bien. No, fíjense bien, a los superficiales y mundanos también les va bien, mas los malos hombres y los engañadores, que esos están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en todos lados, irán de mal en peor. O sea que, hermanos, ¿por qué nosotros no entendemos bien el versículo 13? Les comento por qué no se lo entiende bien al versículo 13. Claro, nosotros vemos a las personas que están fuera de la iglesia y que son malas, o vemos a las personas que están dentro de la iglesia y que son malas, y no vemos que les vaya mal, porque nosotros solamente las vemos en algunos momentos de la vida. Yo, por ejemplo, a los malos que están dentro, que están afuera, los veo cuando salen de su casa y se van a bailar. Entonces yo los veo que salen bien reproducidos, bien vestiditos, pero no los veo cuando están de la puerta para adentro las 24 horas, o cuando están de la puerta para afuera, fuera de mi vista. Entonces, nosotros los vemos, quizá hay hermanos que los vemos en el trabajo nada más, o gente que vemos en el trabajo, o a los hermanos que los vemos los sábados en la iglesia, pero son quizás hipócritas, y decimos, pero yo lo veo bien, de buen ánimo y bien vestido. Lo que pasa es que aunque yo esté muy mal, si yo voy a una reunión para congregarme con alguien, voy bien vestidito, y en ese momento estoy ciertamente mostrándome con buena cara, con cara lavada, con una cáscara. Entonces en el momento ustedes van a decir, Hugo se porta mal, pero yo lo veo bien. Y claro, porque en ese momento, ¿quién se va a denigrar mostrándose que está mal? Nadie. O algunas veces ustedes ven que salga alguien queriendo ser mundano y que después dé lástima diciéndome, estoy mal y ando mal. No, nadie se muestra mal. Entonces por eso es que nosotros decimos, no, a él le va bien. Pero si yo viviese las 24 horas con él de la puerta para adentro, o conviviendo las 24 horas con él todos los días en el trabajo, me daría cuenta cómo se le sale la cadena y cómo tiene mal carácter y amarguras y frustraciones y cómo le comienza a salir la ira muchas veces. Por eso nosotros no entendemos bien el versículo 13 cuando dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero ¿cómo si yo no lo veo? Y bueno, es por eso, porque yo no lo veo. Pero el que yo no lo vea no significa que a ellos les vaya bien, nada más que yo no veo. Yo no veo las peleas que tienen dentro de la casa, yo no veo las depresiones que tienen dentro de la casa, yo no veo las enfermedades que tienen dentro de la casa, yo no veo los malos negocios que tienen dentro de su negocio y dentro de su casa. Yo no veo tampoco las maldiciones que le caen dentro de su familia o en su negocio. Pero el versículo 13 me da una esperanza para que yo no siga el camino de los malos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando pero también siendo engañados, y por lo tanto para perdición. Entonces, hermanos, cuando hablamos de fe, sentimiento y sufrimiento, yo digo que nosotros tenemos que ejercer fe frente a todos los problemas que tengamos. Ayer para mí le estaba contando a los chicos, ha sido un día terrible, 10 millones de problemas, muchos problemas, hermanos, y estaba destrozado emocionalmente y tuve que ejercer fe. Y hoy fue un día lindo, hermanos. Al otro día me levanté, bueno, con sueño, pero porque incluso me costó dormirme la noche, ¿sí? Pero saben que en medio del problema, como dice la película del progreso del peregrino, Dios te da sorbo de manantiales incluso mientras vas por el camino. Anoche, por ejemplo, me puso muy contento porque en todos mis problemas que yo pasé anoche, Cristian estuvo conmigo en todo momento. Anduvo conmigo toda la noche llevándome en moto porque tuve que andar solucionando unos problemas de trabajo graves que me habían pasado. Estuvo conmigo después llevándome a un lugar donde teníamos que ir a hacer un trámite. Después tuvimos una cena con personas importantes que teníamos que ir, él me llevó. Después se quedó con nosotros. O sea, después me llamó el hermano Banchero. Justo yo estaba re mal, me llamó, me dice, venite para mi casa. Fui a la casa de él, me ministró. Después llegué y justo lo veo a Bernardo
Y yo estaba destrozado ayer, súper destrozado, que llegó Bernardo y me ministró muy bien, y yo digo, ¿cómo no viene Luis? ¿Cómo no viene Sergio? Yo estaba así, Julio, justo ahora que necesito, bueno, pero a veces se dan así las cosas, no siempre nos podemos ver todos, pero Dios puso a alguien. Y después al último me acuerdo que, bueno, estuvimos ahí con el hermano Bernardo y él se quedó hasta el último. Y fuimos y compramos algo para comer y nos pusimos a comer. Pero fue muy lindo porque yo estaba destrozado y por eso quería presentarles este tema. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento Dios puso unos amigos que yo ni sabía que me iba a poner. A veces lo pone a Luis, a veces a Sergio, lo puede poner al Cone. Pero a lo que quiero llegar es a esto, que en medio del sufrimiento, como Dios hizo con Jesús en el Getsemaní, puso mensajeros que se apareciesen en momentos de agonía. Entonces, incluso en el momento más terrible, si tú ejerces fe, Dios no te va a dar solo, te va a dar la salida. ¿Y saben cuál fue la salida? Que puso a mis amigos de noche. Eso fue lo más maravilloso que puede ser. O sea, y bueno, días anteriores estuvo yendo Sergio, estuvo yendo Luis, me escucharon, fueron los chicos, Emilio, qué sé yo. Pero Dios nunca te deja solo, aunque sea amigos te va a poner para que te ayuden. Entonces, ¿cuál es el tema de esta noche? Que cuando te van a venir sufrimientos, te vas a sentir muy mal en los sentimientos y en las emociones. Prepárate, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente Cristo Jesús, te anticipo, padecerá persecución. No es el tema de esta noche, pero hay diferentes tipos de persecuciones, ¿no? Está la persecución laboral, la persecución familiar, la persecución conyugal, la persecución emocional, cuando te hacen la psicológica y te torturan emocionalmente. Está la persecución. Estaba hablando de los chicos estos, que el chico ese que es médico, a Julio, que iba con la novia, claro, con Valeria, claro, cuando hemos hablado de la persecución, ella me contestaba, bueno, pero esta persecución va a ser solamente mental. No, hay 10.000 tipos de persecución. No va a ser solamente mental, va a ser persecución de todo tipo. Hay de todo tipo, y a cada cristiano se le manifiesta, está la persecución también, puede ser económica. Tu jefe te persigue y no te quiere pagar, te paga deshora, te paga fuera de tiempo, y te tiene, y te trata mal, y se burla de tu religión, no sé si me explico. Hay un montón que algún día podríamos explicar, solamente el texto de 2 de Timoteo 3:12, para explicar los diferentes tipos de persecuciones que sufre un cristiano en su vida actual. Entonces, hermanos, ejerzamos fe, porque les anticipo, Sergio puede estar pasando problemas, Luis también, Mimi también, yo también, el Cone, la María José, Elías, todos, Emilio, Bernardo, todos los chicos que vienen acá, Marta. Bueno, yo les quería dar este tema porque a mí me pasan muchas cosas en el periodo en que yo voy caminando hacia la Canaán celestial. Me pasan muchas cosas, y lo que no quiero aprender, Dios me lo hace aprender a la fuerza. Dios te va a llevar, aunque sea que ejerzas, sea a la fuerza. Pero les voy a enseñar algo importante, hermanos. Algo importante. Primero les quiero mostrar algo. Filipenses 1. En Filipenses 1 vamos viendo varios textos, primero antes de llegar al tema, y ya van a ver por qué yo les quería explicar este tema en esta noche. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el 30, no se nos presenta un color de rosa a la vida cristiana, sino que te está advirtiendo proféticamente que va a haber problemas. Proféticamente va a haber problemas, hermanos. Proféticamente va a haber dificultades. Proféticamente se vienen problemas. La Biblia, ¿por qué te lo presenta antes? Para que maduremos y para que esperemos problemas y para que los enfrentemos con madurez. ¿Sí? Vamos a ver. Hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, dice lo siguiente: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que estéis ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo, noten esta frase, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¡Qué grande! Bienvenidos. En el versículo 27 noten cómo termina la última parte.
combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, hermanos. Nosotros estamos llamados a combatir por la fe del Evangelio. ¿Dónde están los hermanos que combaten por la fe del Evangelio? Yo quiero que Bernardo, Sergio, Mimi, El Cone, Elías, María José, Marta, todos los chicos que vienen acá, yo los quiero ver combatiendo por la fe del Evangelio. Aunque sea poquito o medianamente o mucho, pero es lindo verlos combatiendo por la fe del Evangelio. Eso es ser una potencia espiritual, cristianos que combaten por la fe del Evangelio. Pero mientras vas por el camino combatiendo, la Biblia te explica lo que te va a pasar. Noten el versículo número 28 al 30. Y en nada intimidados de los que se oponen. Ay, yo le tengo miedo a los que se me oponen. No, dice, no le tengan miedo en nada. ¿Hay alguien que se te opone que no es de tu familia? ¿O que es de tu familia? ¿O que es del mundo? ¿O que es de la iglesia? Dice, en nada intimidado. Bueno, hermano, a mí me cuesta vivir esto. No vayan a creer que yo obedezco la Biblia a la perfección, no. Pero por lo menos trato de asimilar en mi espíritu el principio de este versículo. Dice la Biblia, hay gente que se te va a oponer dentro y fuera de la iglesia. ¿Y qué dice? ¿Que tenemos que tenerles miedo? No. Ahora, ¿es fácil enfrentar los problemas? No, porque yo veo gente, hermanos, y vivo teniendo experiencias de gente que se me opone. Y le voy a ser sincero, no me es fácil enfrentar. Es mentira de que es fácil enfrentar, es difícil, hermanos, pero por lo menos tenemos que intentarlo. ¿Qué está queriendo decir acá, hermanos? Y en nada, dice, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Chicos, por favor. Bueno, ¿quiere que la cambie? ¿A qué? Que la cambiamos en Bueno, chicos, estamos grabando, así que para que no descontinuemos el estudio. Ya me han hecho olvidar lo que iba a decir. Bueno, el caso es que el versículo 28, ¿qué dice? Y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. ¿Qué me está queriendo decir con esto? Que los que se oponen, ¿por qué se oponen? Aquí psicológicamente te explica por qué se oponen. Porque para ellos el Evangelio con toda su verdad se sienten condenados, porque para ellos es indicio de perdición, porque no están obedeciendo las palabras de Jehová. Ahora, ¿entienden el fenómeno psicológico que se da en ellos? ¿Por qué se me opone la gente? La que están afuera y las que están adentro. Porque para ellos es indicio. Hay un indicio de perdición porque no se quieren someter a Dios, ni quieren ser sensibles al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Es un indicio de perdición para ellos. Entonces, chicos, noten lo siguiente. Y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud. Para ustedes es indicio de salud, o sea que ustedes no tienen problemas, y esto proviene de Dios. El hecho de que para ellos sea ya una advertencia de perdición, un indicio de perdición, una pista de perdición, dice, no se preocupen porque esto es de Dios. Esto viene de Dios. Y así va a ser. Esto es de Dios. Y el versículo 29 nos explica, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, vas a padecer por Cristo. Se te concede en el cielo no tan solamente que creas en Él, sino que padezcas por Él. Y el contexto inmediato, ¿de qué viene hablando? ¿Por qué nosotros vamos a padecer por Cristo? Primero, porque hay que combatir por la fe del Evangelio. Y segundo, porque habrá gente que se opone, porque para ellos es indicio de perdición. Y hermanos, deteniéndome un poco acá, dentro de la iglesia hay gente que no quiere que se predique toda la verdad, porque para ellos es indicio de condenación y de perdición.
y en sus conciencias lo sienten. Su psicología da a conocer de que se sienten de esa manera. Sí. Hay una persona fuera de la iglesia, que no puedo dar el nombre porque está grabando, que le dice, sí, por supuesto, hija, me dice esto y lo otro y lo otro. Y lo que pasa es que yo le digo directamente que la palabra de Dios está y vos estás sintiendo condenado. Claro. Hubo personas que escucharon los temas de acá, pero que no son de la iglesia, y dicen, sí, porque ustedes dicen tal cosa, y se sintieron muy mal. Y para colmo era cuando estábamos defendiendo los derechos de la mujer. Era un tema ese. Bueno, en el versículo número 29, porque a vosotros, eso es lo que no entendemos, en serio, no entendemos esto, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. O sea, lo que a mí me pasa, le va a pasar a ustedes, si es que realmente combaten por la fe del Evangelio. Hermanos, por favor, yo les quiero hacer un llamado en esta noche. Cada uno, de acuerdo con el don que ha recibido, vaya y combata. Estamos llamados a combatir por la fe del Evangelio. ¿A dónde están los atalayas parados en los muros de Sión que no se los ve? Son pocos, no se los ve. Y por ahí, cuando hay atalayas que se suben en el muro de Sión, no exaltan la norma completamente, hermanos. La exaltan a medias. Y nosotros tenemos que exaltarla completamente. Otro texto está Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14, una conversión de Saulo, que Ananías, el Señor le dice a Ananías que le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer con mi nombre. Y vení, déjame lo que yo le voy a mostrar, dice. Déjame que yo le voy a mostrar cuánto es. El Señor le dijo, ve porque instrumento me has escogido para llevar mi nombre, o sea, para predicar. Claro. Justamente de esa forma le iba a ver como en la predicación y en la testificación personal. Mira, aquí en Juan 15:20 también dice, habla Cristo también que no sé cómo parece, dice, acordad de lo que dice, el siervo no es mayor que su Señor, que a mí me han perseguido, también nos perseguirán a vosotros. Claro. Y guardaron mi palabra, también guardarán a vosotros. Bien ahí. Entonces, el tema en esta noche es que enfrentemos los problemas ejerciendo fe y esperando en Dios para que nos dé la solución. Yo anoche ya me quería poner mal, pero hoy me levanté y tuve buenas noticias y me espero más problemas, ¿no? Todavía me espero que vengan algunos problemas graves, porque hay cosas que todavía están pendientes en mi vida. Pero aún así ya por lo menos de a poquito uno se va estructurando y va aprendiendo cómo los va a tratar esos temas. Pero ya la Biblia me anticipa que por predicar la palabra te van a venir aflicciones. Y ahora, hermano, en Hechos 14, versículos 19 al 22, a ver, veamos un poquito qué tipo de problemas tenía Pablo para que más o menos entendamos y digamos, pero ¿qué será alguno de esos problemas que tenía Pablo? ¿Cuáles eran? A ver, veamos por lo menos un hito, porque sabiendo un hito, yo voy a saber más o menos con qué intensidad me van a venir los sufrimientos a mí. Porque hay gente que sabe que le va a venir sufrimiento, pero espera sufrimientos chiquitos. A ver, veamos, un hito nomás. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo será que lo habrán dejado de tantas pedradas, no? Pero noten, basándose en este episodio que a él le pasó, él sigue hablando. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y él mismo, por ejemplo, dice, yo esto no lo estoy diciendo por una novela, sino porque efectivamente a mí me ha pasado. A mí me han apedreado, me han dejado casi como muerto, sangrando. Así que yo no estoy predicando un evangelio de teoría. Lo que a mí me pasa, les predico, y cómo yo sigo teniendo fe a pesar de lo que me ha pasado. Vos te pones a ver en la lección que deja que
de que al otro día que lo habían apedreado, digamos, muchas veces que Pablo mismo se levanta y le sigue dando duro. Y hay muchas veces que dentro nosotros mismos decimos, no, mejor que se calmen un poco las aguas y recién vamos a dar vuelta. No, Pablo no le importaba, él seguía. Muy bien, y es interesante lo que dice Sergio, porque en la cultura moderna, ¿qué hacemos? No, voy a esperar 2 o 3 semanas hasta estar un poco mejor, decimos así, ¿no? Y dejamos pasar el tiempo. Al otro día Pablo ha seguido. Pablo no le llevaba el apunte a los problemas. Ojalá, ¿no? Y yo confieso humildemente que no soy así. A mí me cuesta a veces ejercer fe y enfrentar cierta clase de problemas. Pero bueno, ojalá yo pudiese abrir mi corazón para ser así, ¿no? Y al otro día estar sirviendo a Dios como lo hacía Pablo, ¿no? Aparte, qué cosa preciosa, qué cosa hermosa. Aparte también era bueno todo lo que le pasó a Pablo, porque, bueno, hace mucho en uno de los estudios he leído el tema de 2 Corintios 1, 8 y 9. Claro. Que habla del tema de que para qué son las tribulaciones, claro, que es para que aprenda a confiar en Dios, no en sí mismo, y a depender en Dios, ¿no? En Dios. Por eso que, o sea, ¿cómo será la fe? Que eso tenemos que aprender a tener este ejemplo de fe que obra por amor y ponernos, o sea, poner todo en manos de Dios. Otra cosa, me acuerdo que anoche yo estaba mal y yo les comentaba recién antes de que vos llegues, Bernardo, cómo me hizo de bien a mí que el Fachi esté toda la noche conmigo, que me llame el hermano Banchero y que después justo te encontremos a vos, porque yo venía anoche con muchos problemas y le digo, ojalá que encuentren alguno de los chicos acá en la esquina, y justo estabas vos ahí en la esquina. Y después con Bernardo fuimos y estábamos tan contentos y nos compramos una sandía. Y yo digo, pero ahora que quiero que vengan los chicos, cuando no tengo nada que invitarle, vienen los chicos y yo me siento mal. Y justo anoche con Bernardo veníamos así con una redonda y nos pusimos ahí y con un par de yogures ahí. Y digo, cuando no tengo ni un vaso de agua, vienen todos los hermanos ahí. Y anoche fuimos. Ahora te deprima, ¿no? Anda triste ahora. Anda triste. Andamos. El único que no puede estar triste es Hugo. El caso es que anoche dice el señor que vendía la sandía, le decimos, bueno, de nuevo una sandía de 5 pesos. Dice, mire, dice, para que coman bien, dice, les doy una de 8. Nos dio una de 8. Y vinimos con Bernardo y nos sentimos contentos, estábamos tan contentos que al último comimos una sandía. Pero fue lindo en el sentido de la experiencia de compartir con los hermanos. Yo he descubierto algo, hermano. Yo me acordaba, pero señor, yo estoy en un problema. Tenía así todos los problemas, con los dedos de la mano, lo que tuve ayer. Y yo digo, pero señor, vos me has dicho que si yo ejerzo fe, en medio de la tentación, tú me darás la salida. Y anoche entendí que la salida, pero ¿cuál es la salida, señor? Sí, hasta me retaron. Tuve un problema con una persona que discutimos. Digo, pero ¿cuál es la salida? Y la salida era, que yo dije, va a pasar problema, pero tus amigos van a estar a tu lado. Y me acuerdo, Cristian fue fabuloso la noche, me llevó en la moto para todos lados, no te preocupes. Incluso fue extraordinario porque la persona que discutió conmigo también lo conocía a Cristian y lo llamó por teléfono y justo la persona que tenía que llegar a aclarar el problema lo conocía a Cristian y Cristian me acompañó y me ayudó en el problema. Hermanos, yo a veces no entendemos cómo es la salida. Nosotros pensamos que la salida va a ser como yo quiero. No, Dios no te dará la salida como tú quieres, pero te la dará. Nada más que tienes que tener ojos espirituales para saber entender cuál será la salida. Y la salida no es la noche que evite el problema ni que se me termine el problema, sino ponerme amigos que me ayuden a sobrellevar el problema. Y después lo dice a mí. Pero dice claro, hermanos, y confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, sin sufrir no vamos a entrar en el reino de Dios porque por el sufrimiento tienen que ser pulidas muchas facetas de nuestro carácter. Entonces, hermanos, eso es lo que pasa. Pero quiero leer otro texto, Romanos 8, versículos 17 y 18. Vamos viendo varios textos, ¿no? Y yo le enseño este tema para que también lo puedan compartir con otras personas y también su entendimiento lo pueda ir asimilando cuando tengan que testificar personalmente.
vayan y testifiquen, enséñenle por qué tenemos que sufrir. En Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice así. En Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Bueno, el 16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Bajo qué condición? Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Chicos, nosotros vamos a recibir un reino de gloria, pero en todos los versículos que venimos estudiando nos dice que es imposible que pasemos al reino de Dios y seamos glorificados sin pasar por problemas para que nuestra fe sea hecha fuerte y nuestro carácter sea pulido. Con los problemas la fe se hace fuerte, con los problemas el carácter es pulido, con los problemas uno se hace firme en tomar decisiones. Entonces, hermanos, pero es hermoso lo que dice el 18, porque tengo por cierto, y lo dice Pablo, él había tenido visiones de Dios que no les permitido a ningún hombre hablar. Él dice en 2 de Corintios 12, chicos, que él ha visto cosas en el cielo, hermanos, que yo creo que ni Elena de Huay ha visto. ¿Por qué? Porque un apóstol es un fundador de iglesia y lo ha visto personalmente a Cristo más que cualquiera y tenía potencia del Espíritu de Dios. Dice Pablo que él ha visto cosas en el cielo tan maravillosas, dice el original griego, que no le es dado, o sea, no se le es permitido al hombre hablar. ¿Qué será lo que ha visto? Y como eso les cuento un testimonio que me han contado a mí. Dice que hubo una hermana en Santiago ahora, Santiago o Salta, no me acuerdo bien. Dice que ahora lo ha visto, hay una hermana que lo vio a Jesús en visión, en sueño. Hermanos, dice que no se puede describir la belleza y la hermosura que tiene Cristo. Dice que esta hermana contaba que se le apareció Jesús en sueño, en una visión, no me acuerdo cómo es. Dice que es indescriptible la dimensión, la gloria, la honra, la perfección, la belleza y la hermosura que tiene Cristo. Dice que no se lo puede describir, es indescriptible la belleza que tiene Cristo. Por eso decía el salmista, yo quisiera estar todos los días de mi vida en los atrios de Jehová para contemplar su hermosura. Hermanos, yo me imagino que Pablo, teniendo en cuenta todas las cosas que ha visto en visión, ahora dice en el versículo 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, hermanos, todos los textos van dando a entender que vamos a tener problemas. Chicos, esperemos problemas. Pero ¿saben cómo podemos enfrentar los problemas? Estando unidos en la fe, estando unidos fraternalmente, estando unidos en amor, estando unidos en oración. Nosotros como grupo tenemos que estar unidos. Hermanos, cuando nos hemos unido bajo los problemas, no ha habido ningún poder de las tinieblas que nos haya podido destruir, porque las personas o los instrumentos de Satanás que trataron de destruirnos se encontraron con que éramos personas bien firmes en la fe y que nos apoyábamos mutuamente. Y ya lo dice el libro de Eclesiastés. Son dos mejor que uno, porque si uno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si alguno prevaleciere contra el otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Para romperlo
va a tener que hacer un esfuerzo terrible. Por eso, 2 cristianos nomás que ya estén unidos en un propósito, anda a destruirlo. Encima, ¿sabe lo que es cuando 2 cristianos se arrodillan y oran? Tiembla el diablo, tiembla. A mí me ha pasado, ¿no?, con hermanos que muchas veces me han querido tratar mal, y yo he tenido un solo hermano a la par mío. A veces lo he tenido a todos, ¿no? Temblaban, pero cuando he tenido uno solo nomás que se ha jugado, ni siquiera se ha roto el doblez. El cordón no se ha roto. La Biblia dice en Eclesiastés, dice, no se rompe pronto. Mi cordón en este caso, o nuestro cordón en este caso, ni siquiera se rompió. Y eso que tenían la posibilidad de destruirnos, ¿no?, porque tenían argumentos poderosos, y aún así se rompió. Entonces, hermanos, cuando vengan los problemas, estemos unidos, enfrentémoslo. Si Luis tiene un problema, que me llame por teléfono, que nos llame por teléfono y nos reunimos todos en la casa. Si el Cone tiene un problema, vamos y oramos con él. Si María tiene un problema, Bernardo tiene un problema, Sergio tiene un problema, nos unamos. ¿Y qué pasa, hermano? A ver qué pasa. Nos reunamos. Porque más allá de ser hermanos, también somos amigos. Entonces, hermanos, pero prepárense para lo que les quiero enseñar, porque vamos a ir redondeando con cosas muy interesantes, hermanos, ¿no? Ahora viene la parte poderosa que yo les quería enseñar, hermanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, vamos a leer, hermanos, desde el versículo número 36 hasta vamos a leer, hermanos, perdón, para que entiendan bien, dice vamos a leer desde el 33 hasta el 44. ¿Lo tienen, chicos? Mateo capítulo 26, versículo 33 hasta el 44, dice lo siguiente. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Pero estén conmigo, los necesito conmigo, ustedes son mis amigos. Hermanos, ¿saben de dónde yo saqué el ejemplo de hacer amigos, de tratar de cuidar a mis amigos, de amar a mis amigos, de estar con mis amigos y de que mis amigos estén conmigo? Del ejemplo de Jesús. Y haz tú lo mismo. Por eso yo sigo el ejemplo de Jesús. Cuando yo estoy mal, yo a veces le digo, venid aquí conmigo y estad conmigo hasta que yo vaya allí y ore. Y yo así durante toda mi vida he hecho amigos de esa manera, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero presten atención a lo que yo quiero llegar. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama de Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Cristo nunca dejaba de orar. Ella estaba por llegar a la agonía del Gólgota. Pero antes tiene que pasar por el Getsemaní. Noten. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A mí me ha pasado muchas veces eso, hermano. Igual que a Jesús me pasa a mí. Y a ti te pasa lo mismo que a Jesús. Y a veces también yo lo tomo a Bernardo, a Sergio, a Luis, y comienzo a entristecerme en gran manera por la traición a veces de las personas. Y yo sigo el ejemplo de Jesús. Y tú también sigue el ejemplo de Jesús. Capaz que por ahí viene Sergio y me toma a mí, lo toma Luis y le dice, amigos, estoy mal, mi alma está muy triste, quedaos conmigo un ratito. Y nos quedamos con él para ayudarlo y oramos con él, porque por más que él tiene fe, como Jesús tenía fe, y Jesús tenía mucha fe, pero eso no impidió que comience a angustiarse y a entristecerse en gran manera como nos pasa a nosotros. Si Jesús, que tenía la fe más poderosa del universo,
comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera y tuvo que pedirle a sus amigos que lo acompañen. ¿Cuánto más yo, que no soy nada a la par de Cristo? Nada, gusano a la par de Cristo. Bueno, noten. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo, velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y presten atención. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora no habéis podido velar conmigo? Le explico, velen, pero no es tan solamente que oren por mí, sino por ustedes el tema. Porque le explico lo que les va a pasar, dice Jesús. Velar y orar. Velar es estar en un constante estado de vigilancia y alerta, cuidando de no pecar, estudiando la situación. No ser tonto, sino estar estudiando la situación. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto. ¿Qué significa eso? Pedro, lo que vos decís es verdad. Vos me has dicho que no me vas a negar. Vos me has dicho que si te es necesario ir a la muerte conmigo, vas a ir. Y eso está bien porque tu espíritu está presto. Vos y tu espíritu estás dispuestos, no hay problema. Pero como no has orado, tu carne es débil. Y cuando veas que las papas queman, los sentimientos te van a traicionar. Yo sé que ninguno de ustedes me va a negar. El espíritu de ustedes está presto. María José también, el Cone también, Luis también, a mí también. Todos dicen que no me van a negar. Pero velen y oren, porque el espíritu de ustedes a la verdad está dispuesto. A la verdad está dispuesto. Pero lo que ustedes no se dan cuenta es que la carne de ustedes, el cuerpo de ustedes, la naturaleza pecaminosa de ustedes, no va a soportar el terrible peso de los problemas que a punto se les están por venir y que ustedes ni siquiera saben. Pero yo no les puedo decir cuán grande va a ser el problema. Yo no les puedo decir la magnitud del problema que se les viene, pero les estoy dando pista para que se aviven. Yo no les estoy diciendo, hermano, que velen y oren si fuese un problemita simple. Entiéndanme por qué le estoy diciendo. Ya era de noche, por algo será que le estoy diciendo. Yo no les puedo decir todo. Les estoy dando pistas para que ustedes sean rápidos, inteligentes y se aviven. Dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue la segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Ahora, ¿por qué será que los ojos de ellos estaban agravados? Ya van a ver por qué, ¿no? Acuérdense. Ahora les pregunto yo. Versículo 44. Y dejándolos, fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Y por último, el 45 dice: entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero todavía no les explico el tema que yo les quiero explicar. Vamos a leer otro texto ahora. Marcos capítulo 14. Y ya enseguida les explico. Marcos capítulo 14. Primero hacemos una comparación de texto y después vamos a ver al punto al cual yo quiero llegar para que saquemos una lección objetiva. En Marcos capítulo 14, versículo 33 al 36, dice lo siguiente. Marcos capítulo 14, y leemos desde el versículo 36, y bueno, vamos a leerlo hasta el 42. Dice así: y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. A mí me pasa eso a veces. A ti te pasa eso a veces. ¿Y sabes por qué te pasa eso, hermanos? Porque estás descuidando el estudio de la Biblia y la oración. Y aquí me quiero detener a explicarte algo importante. La mente está fortalecida cuando está llena de las cosas de Dios, cuando está llena de las imágenes de la Biblia, cuando está llena de la influencia del Espíritu, cuando está lleno de los conceptos bíblicos, cuando está llena de las historias de la Biblia.
Pero te voy a explicar un proceso psicológico que se da en la mente humana. Cuando la mente humana no está llena, no está rebalsando de las cosas de Dios, está llena con las cosas seculares. Pero las cosas seculares no llenan la mente, la dejan en un estado de vacuidad. Y la mente en un estado de vacuidad entra en un estado de morbosidad débil y es afectada por cualquier influencia maléfica que haya en el exterior. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar. Cuando por ahí tú estás orando y estudiando la Biblia mucho, sirviendo a Dios, vos vas a notar que por ahí te levantas y vas a trabajar o vas a hacer tus cosas, y vas a notar que por ahí te sientes depresivo, o sientes miedo, o sientes angustia, o te sientes amenazado, o te sientes sin ganas de vivir, o sientes que la gente no te quiere, o estás tan débil en la mente que no tenés nada en la mente, entonces sentís que todo el mundo te trata mal, cuando en realidad sí te están tratando mal, o cuando en realidad nadie te trata mal, pero vos sentís que todo el mundo te trata mal. Entonces salís a la calle con una mente vacía, tan vacía de las cosas de Dios, que al estar en un estado secular la mente es débil por sí misma y muy miedosa. La mente en un estado secular es susceptible y sensible a las influencias del ambiente. Te pongo un ejemplo. Vos no estás orando ni estudiando, ni testificando. En una palabra, no estás en comunión con Cristo. Estás re secularizada tu mente, re vacía de cosas divinas, re vacía de cosas espirituales. Y yo vengo por ahí y te trato mal, o te hago una mala cara. Te vas a sentir muy mal. Porque estás tan vacío que cualquier influencia maléfica del ambiente que te rodea te pone mal, porque no estás fortalecido por las grandes imágenes e influencias de la Biblia. En cambio, cuando vos estás fortalecido, vienen y te hacen un problema grande, entonces vos ya sabés cómo enfrentarlo, porque tu espíritu está lleno del Espíritu de Dios. Por ahí te va a pasar que vos andás mal y no andás orando ni estudiando, y de pronto te viene un miedo a la vida, un miedo a la gente, un miedo a la calle, un miedo a enfrentar la vida, un miedo a enfrentar los problemas y no sabes de qué, y andás por la calle sin seguridad ontológica, y de pronto sentís que todo te va a ir mal, que nadie te entiende, que todo el mundo te trata mal, y vivís a la defensiva. ¿Por qué? Porque salís a la calle con una mente inteligente, pero vacía de las cosas divinas, y te volvés sensible, porque interpretás que todo el mundo te odia. Y no es que todo el mundo te odie, sino que todo el mundo no lo tiene a Jesús y anda mal. Y es lógico que te va a tratar mal. Pero cuando vos estás lleno de Cristo y no descuidas tu comunión con Dios, venga el problema que te venga, vos decís, bien, yo sabía que iba a venir. Y hay una fortaleza para hacerle frente y enfrentarlo. Pero ahora van a ver lo que yo les quiero explicar. Ya van a ver lo que yo les quiero explicar. Dice el versículo 33. Y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Hermano, lo que le pasó a Cristo, que era perfecto, te va a pasar a ti también. A mí me pasa esto, que yo a veces comienzo a atemorizarme y a angustiarme porque siento que un hermano me va a traicionar o me ha traicionado. O una persona del mundo me va a traicionar o me ha traicionado. Entonces noten lo que pasa acá. Y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Si supieras el terrible problema que se te viene encima y vos no estás orando. Bernardo, si supiera, Cone, María José, Mimi, Luis, Sergio, Emilio, si supieran lo que les viene, si ustedes me hicieran caso, cuando les venga el problema lo van a poder enfrentar poderosamente. ¿Qué no saben lo que se viene? Háganme caso, yo sé por qué les digo ahora que velen. Se viene algo muy, muy grave, velen. Dice así,
Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras, y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban recargados y no sabían qué responderle. Yo pregunto, ¿por qué estaban recargados sus ojos? Ya estaban cansados nomás. Ya vamos a ver. Versículo 40. Y vuelto los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dice, dormid ya y descansad. ¿Ya para qué van a orar si ya se ha acercado el problema? Basta, la hora es venida. No es momento de orar ya, tenían que haber orado antes. Sí. En los dos textos, en este y en el anterior de San Mateo, yo tengo esta versión distinta a la tuya. ¿Cómo dice? Sí, en vez de hacer una afirmación, descansen y duerman ya, acá dice todavía está incluyendo, así, como replicando. De una o de otra manera nos va a entender que ellos estaban haciendo mal. No era la conveniente, hermano. Hay momentos en que tienes que orar mucho, y eso es a lo que quiero llegar. Ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Versículo número 41. Y vino la tercera vez y les dice, dormid ya y descansad, basta, la hora es venida, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega está cerca. Vamos al otro relato paralelo, hermano, Lucas 22, y van a ver qué lindo que es comparar. Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículo número 38, perdón, no. Lucas capítulo 22, versículo 39 hasta el 49. A ver si llegan a entender lo que yo les quiero explicar en esta noche, que incluso con Bernardo lo estuvimos explicando. Ella más o menos sabe lo que yo voy a querer decir porque lo estuvimos hablando. Estaban depresivos, pero porque habían descuidado el orar. Ya vamos a ver. Todo el día de texto también se la han pasado preparando la Pascua. Puede ser, pero aún así tendrían que haber hecho un ratito también para orar, ¿no? Pero de que estaban también ocupados en todas las actividades de Jesús, es verdad. Pero Jesús también estaba ocupado predicando mientras ellos preparaban. Fíjense, chicos, el versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Eso es lo que yo le quiero explicar en esta noche. ¿Qué significa entrar en tentación? Bueno, pero leemos primero. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Qué hermoso, hermanos. Si los discípulos se hubieran quedado despiertos, hubieran visto este poderoso ángel que cuando él se apareció se hizo de día ahí en ese lugar. Y hubieran visto tanta gloria y majestad que si yo hubiera estado ahí, yo me despierto aunque hubiese tomado todas las pastillas tranquilizantes del mundo para dormir. No sé si me explico. Y creo que sí, creo que encima es enviado no cualquier ángel, ¿no? El más poderoso del cielo fue enviado. Si se hubieran quedado despiertos, lo hubieran visto y el mensaje que le había traído, porque no es que se le apareció para, como muestran en algunas películas, como la del Evangelio de Lucas, solamente que muestra que se le aparece un ángel y de pronto se le desaparece. No, cuenta el deseado de toda la gente y el Espíritu de Lucía que se le aparece un ángel glorioso y le comienza a explicar un montón de cosas. Se han perdido. Si él hubiera sido sabio, si ellos hubieran sido sabios y le hubieran hecho caso a Jesús, también hubieran recibido esta bendición de que el ángel los hubiera también exhortado a ellos. Esa es la otra lección. Si tú estás orando, simbólicamente te enviará un ángel del cielo que te fortalezca.
un ángel literal, que será un ángel real, que yo no lo voy a ver, pero Dios capaz que envíe un ángel que esté a mi lado para que me fortalezca, y también los ángeles simbólicos, que son los mensajeros, que Dios te envía un pastor, un amigo, un anciano que te hable, pero de que te va a enviar mensajeros te enviará para que te ayuden, no vas a estar solo. Entonces presten atención. Ahora, en el versículo número 44, presten atención. Y estando en agonía, noten, y estando en agonía, él se deprimía y dice, ¿para qué voy a orar si estoy re mal, no se soluciona el problema? No, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo, ¿de qué? De tristeza. ¿Por qué sus ojos estaban agravados de sueño? Aquí, ¿por qué dice que dormían? ¿Porque tenían sueño? No, hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos sueño y nos quedamos, perdonando la expresión, ¿no?, de farra? Nos quedamos hasta las 6 de la mañana hablando con los amigos y eso que tenemos sueño, ¿no? Y nos quedamos tomando una gaseosa o hablando lo que no tenemos que hablar y eso que estamos con sueño. Aquí no fue el sueño lo que los hizo dormir, estaban tristes, depresivos, angustiados. Y Cristo también, pero Cristo oró y recibió fuerza espiritual, recibió gracia y hasta se le aparece un ángel y encima el ángel le explica el plan de salvación y por qué era necesario que él muera en la cruz. Y dice que el ángel le mostró los frutos, la gran gloria que iba a recibir Cristo como consecuencia de morir. Imagínense, el ángel más poderoso del cielo y lo alienta que sigue. De la cual dice que el mismo ángel que aparece cuando él dice yo soy, cuando él viene en la turba para agarrar. Ah, mira vos. Ella dice que el mismo ángel que lo había consolado, el que le aparece cuando dice yo soy, el ángel se le coloca entre la turba y él. Ah, mira vos. Se ilumina a él y así también caiga toda la gente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que nos cuenta acá Sergio. Hermanos, si ellos se hubieran puesto a orar intensamente como Cristo y le hubieran peleado a la depresión, porque a la depresión hay que pelearle orando, hermano, la oración se pelea orando. Yo estos últimos días tuve como una caída de depresión por problemas en el trabajo y con traición de algunas personas. Y duele, hermano. Y saben que yo me arrodillaba en la cocina y le peleaba la depresión. Y saben que Dios no te quita el problema, pero te viene una fuerza que te sustenta en la depresión. Pero aquí dice que los niños, no, estoy triste, estoy mal, todos sentimentalistas, no, me tiro a dormir, no quiero saber nada de la vida, no quiero vivir. No tenemos que actuar así ni reaccionar así, presten atención. Los halló durmiendo de tristeza y el versículo 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad que no entréis en tentación. Y estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dice, Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo todos los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron, Señor, heriremos a cuchillo. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. ¿Qué sacamos del estudio de esta noche, chicos? Por no haber orado, cuando llegó el problema, se desesperaron y quisieron solucionar los problemas a las piñas, a los golpes, con la violencia. Hermanos, no digo yo que en un caso extremo no tenemos que defendernos, ¿sí? Pero siempre Cristo enseña que nosotros tenemos que ser cristianos obedientes a Él. Entonces, como ellos no se han preocupado de orar cuando se les viene todo el problema encima, era tan grave el problema que sacó el cuchillo. Los grandes discípulos de Jesús a machetazo lo quieren agarrar a los otros. Señor, yo me lo imagino todo así con cuchillo de tramontino, ¿qué le damos duro? ¡Wow! Y encima uno se adelanta, ¿no? Se adelanta uno. Justamente todo coincide porque el Señor le dice, no sabés que si acaso yo oro, el Señor me envía una legión de ángeles, 12 legiones de ángeles. Claro. Justamente dice que yo oro, y justamente el Señor ratito antes la estaba orando y el Señor también había estado enviando ángeles. Y entonces justamente los discípulos al no orar no comenzaron a saber esa lección, de que si ellos están orando, tranquilamente el Señor podría haber mandado
ángeles a defenderlo. Hubieran podido mandar pero hay ángeles a otra defenderlo. actitud que por ahí ha sido presumida por los apóstoles, es decir, bueno, nosotros nos jugamos porque sabemos que Dios, que Jesús es poderoso, Claro. pero cuando ellos han visto que Jesús no hizo nada, sino que él dejó que lo pongan preso, se asustaron. La señora Joy, Entonces eso habrán dicho, ¿no? Una cosita, habrán dicho, bueno, Cristo hace todo, total estemos con Él, total Él va a hacer todo, y no, ellos tenían que hacer su parte y velar y orar. Y la señora Joy, yo sentí como que vergüenza, digamos, de que Cristo, Hijo de Dios, digamos, ponía las manos para que lo para que lo aten. Y también dice que cuando le han cortado la oreja al siervo, creo que es el esposo, dice que el Señor que ya estaba aviantado, estaba atado, dice, sin embargo, cuando he visto eso, digamos, es soltado, digamos, de los romanos que eran ganó todo así, se ha soltado y naturado. Ahora, fíjense la lección extraordinaria de esto, hermanos. Cuando Jesús está orando, recibe gracia poderosa para pasar el problema, se le aparece un ángel poderoso para fortalecerle y explicarle que era muy necesario que él muera por causa del plan de salvación y la recompensa que llegaría a tener. Y tercero, Dios le dio el discernimiento para saber, ya viene la turba, prepárate. ¿Cómo será que cuando viene la turba, Cristo ya estaba esperando? Ya sé que viene. En cambio, los discípulos no se le aparece ningún ángel, no recibieron gracia para soportar el problema y ni sabían que la turba venía, no tuvieron discernimiento espiritual. Adelantándose. Claro, Jesús se adelantó, ya lo veía. Chicos, ahora viene la lección que yo les quiero enseñar. Si vos no estás teniendo una fuerte comunión con Dios, orando y estudiando la Biblia y testificando, sobre todo orando, quiero hacer hincapié en la oración porque últimamente andamos descuidando la oración. Y yo te cuento lo que me ha pasado a mí. Por descuidar la oración, hermanos. Yo sí oro las 3 veces por día, pero a veces ya oro rutinariamente, oro sin gana, a veces quizás oro sin fe. Como estoy tranquilo y no tengo problemas, no es necesario ejercer ninguna fe. Entonces digo, ¿para qué voy a orar con fervor si estoy tranquilo? No me pasa nada, está todo bien. Y hasta después seguía orando las 3 veces, pero ya poquito. Y te cuento lo que me ha pasado por descuidar la oración. Bueno, no te voy a contar en sí el problema, pero por haber descuidado la oración, hermanos, he entrado en tentación. Satanás te tienta, Dios te prueba. Cuando Dios te está probando es porque Satanás te está tentando. Y cuando Satanás te está tentando es porque Dios te está probando. Entonces, chicos, cuando vos descuidas la oración, Cristo le dice así, hay una ciencia en este versículo. Orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso? Si vos estás descuidando la oración, vas a entrar en tentación. El diablo va a tener más poder para tentarte con sus diversas tentaciones terribles. Si los discípulos hubieran orado, cuando se le vino la tentación, no hubieran entrado en tentación. Todos hubieran dicho, aquí o nos mata a todos, pero no lo dejamos a Cristo que lo lleve. Mátennos a todos con Cristo acá. Y crucifíquennos a todos. Yo sé que va a doler, pero bueno, mientras muramos todos juntos, estamos felices chochos. Y hasta hubieran muerto en la cruz cantando himnos. Así como cuando cantaban himnos cuando los azotaban. Así como cantaban himnos cuando eran quemados en la hoguera. Así como cuando cantaban himnos cuando eran encarcelados. Pero por haber descuidado la oración, cuando vino la tentación los dominó y entraron en tentación. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si tú estás descuidando la oración ahora, yo te digo una cosa, en cualquier momento vas a entrar en tentación, porque la tentación siempre está. Ahora en este mismo momento el diablo me está tentando, pero no tiene efecto porque yo he orado. Tiene miles de cosas que él te sugiere siempre en la mente para tentarte. Cuando vos descuidas la oración, tarde o temprano entras en tentación, te encontrás envuelto en tentación y es tan terrible que caes en la tentación. Se te viene un problema muy grande y muy grave y como has descuidado la oración,
no podés repelerla, entrás en la tentación. ¿A qué quiero llegar yo con esto, hermano? Yo te quiero enseñar, o si tú ya lo sabes, te lo quiero recordar, ora mucho ahora, porque este grupo, como grupo, estamos teniendo muchos problemas personales. No dejen de orar, oren mucho, porque si no vamos a entrar en tentación y no vas a saber qué hacer. Y me pasó, yo le confesé a Bernardo, que en estos últimos 2 días yo entré en tentación. La tentación siempre está, pero yo entré y no supe qué hacer, hermano, y tuve que empezar a tirar manotazos de ahogado y a orar ya cuando era tarde, pero Dios me ayudó. Aún así Dios me ayudó y me dio gracia y fortaleza. Pero si yo hubiera venido orando ya más constantemente, cuando hubiese venido la tentación, no hubiese entrado en tentación, la hubiera repelido y hubiera sabido cómo enfrentarla. Por eso, chicos, velad y orad, porque si ustedes no velan y oran, van a entrar en tentación. Y una vez que ya has entrado, sí podés salir, pero es más difícil, hermano. Ya tenés que orar las apuradas, ya te cuesta ejercer fe en el momento, ya en el momento no te podés poner bien. En cambio, si vos venís de antes ya poniéndote bien, preparando y orando, no vas a entrar en tentación cuando el diablo te tiente. Y hermano, las tentaciones son diferentes, ¿no? Aparte, digamos, de lo que vos decías, vas a discernir qué es lo que se viene. También vas a discernir lo que se viene. Chicos, yo creo que a cada uno de los que estamos acá le van a venir tentaciones terribles. Puede ser una tentación familiar. Tu familia se pone en contra, tus vecinos se ponen en contra. Una tentación social, los vecinos se te ponen en contra, o los compañeros de tu trabajo se te ponen en contra. Una tentación laboral, te sale mal todo en tu trabajo. Llega un día que vos te levantás y todo te sale mal porque vos no oraste, no venís orando bien. Entonces el diablo dice, a ver, le voy a mover todos los papeles de trabajo a fulano de tal. Y como vos no oraste, Dios no manda a los ángeles para que te abran el camino y en el trabajo te vaya todo bien. Una tentación emocional, te va mal en tu noviazgo y en tu matrimonio, porque claro, como no estás orando, Dios no envía a los ángeles para salvaguardar el noviazgo y el matrimonio. Entonces entras en tentación. Y ya cuando has entrado ya es difícil. Hay que evitar entrar, por eso Dios dice, no me dejes ni caer en tentación. Eso sé qué significa. De 2 maneras, que no entre en tentación y que si entro, que no caiga. Es decir, Cristo entró, ¿cómo les puedo decir? No hay que entrar en tentación, pero si la tentación está, que yo no lo niegue a mi Salvador transgrediendo los mandamientos. La tentación lo vino a Cristo y lo rodeó, pero Él no vaciló. La tentación vino a los discípulos y ellos, hermanos, quedaron envueltos en la tentación y la tentación los venció. Pedro lo negó y lo negó 3 veces y después dice que con juramentos y maldiciones. ¿Sabían eso? Pecado gravísimo. Judas lo entregó y los otros 10 se han borrado. Traición. Lo cual nos demuestra que muchas veces la tentación que nos va a venir será de nuestros hermanos. La peor tentación. ¿Y a qué tentación se estaba refiriendo? A que Judas lo iba a entregar, Pedro lo iba a negar, los 10 lo iban a abandonar. Tentación que tiene que ver con tus hermanos. Pruebas. Y yo me le quiero adelantar al diablo explicándole a esto para que ustedes ya queden con el entendimiento iluminado por la palabra de Dios. Las peores tentaciones y pruebas que vamos a tener tiene que ser con la traición y el abandono de tus hermanos. Pero te quiero decir algo, ora, hermano, porque se vienen problemas gravísimos. Pero si tú estás orando desde ya, cuando venga el problema, no vas a entrar en tentación. La tentación te rodeará, estará ahí, se te vendrá encima, pero vos no entrarás. Chicos, a mí me ha pasado que por descuidar la oración, por orar sin fe, por orar desganado, entré. Y saben que cuando entras en tentación ya las papas queman, ¿sabes qué? ¿Cómo te cuesta dominarte y ejercer fe? Y recién ahora querés que vengan todos los ángeles a ayudarte. Y Cristo me dijo, Hugo, me dijo Cristo en el Espíritu, te dice y te habla. ¿Ves por qué yo te decía que oré? Ya llegó un momento en que yo ya no estaba orando bien, ya ni oraba a la noche. A la noche ya no oraba.
Por él decía, María José, no te olvides de orar por nosotros, ¿no? Y yo iba tranquilo a acostarme. Bueno, eso me ha pasado, y yo le decía a los chicos, orá. Yo sí oraba a la mañana y a la siesta, siempre oro yo. Y yo le digo a todos los chicos, orá. Y a mí me ha pasado muy feo, hermanos. Problemas en el trabajo, problemas de traición con los hermanos que a gata he podido enfrentarlos. Hermanos, orad y velad. El espíritu a la verdad está dispuesto en ustedes, pero la carne es muy enferma. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si no velás y orad, vas a entrar. Y qué feo que es cuando estés en la tentación y vos te das cuenta que no has orado firmemente, fervientemente, mucho tiempo, y no sabes cómo manejar la situación. ¿Qué hago acá? Y tenés que entrar a adivinar. ¿Por qué hay que adivinar? Si yo me hubiera preparado de antemano, Dios te da sabiduría para saber cómo manejarla. ¿Se va entendiendo el tema, hermanos? ¿Cómo? Por eso este tema se llamaba fe, sentimiento y sufrimiento. Los sentimientos te van a traicionar cuando vos descuidaste la comunión con Dios y entraste en tentación y ya no sabes qué hacer, porque los sentimientos te hacen sentir muy mal. Las emociones te juegan una mala pasada. Vamos a ver la solución, hermanos, para esto. Vamos a ver la solución, hermanos. Salmo capítulo 20, versículos 1 y 2. En el Salmo capítulo 20, ¿sí? Versículo número 1 y 2, dice lo siguiente. ¿Salmo cuánto? Salmo capítulo 20, versículos número 1 y 2. Dice así. Óigate Jehová en el día de conflicto. Hermanos, ¿va a haber algún día que sea de conflicto en tu vida? Pues sí, y espéralo. Ay, no, yo no quiero tener ningún día de conflicto. No, lo vas a tener, así que prepárate. Y más vale, desde ya te dice Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice así, óigate Jehová en el día de conflicto, defiéndate el nombre del Dios de Jacob. ¿Ves por qué hay que prepararse de antemano? Para que te defienda. ¿Por qué a veces Dios no nos puede defender? Porque sí, oramos las 3 veces por día, pero sin ganas, sin fervor, poquito. O oramos las 3 veces por día, pero no obedecemos. O oramos las 3 veces por día, pero no servimos. O oramos las 3 veces por día, pero no estudiamos la Biblia. Hermano, Dios te va a defender. Ten por seguro, Dios te va a defender. Dios te va a defender. Defiéndate el nombre del Dios de Jacob. Qué bello que este versículo, hermano, en 2. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Hermano, para que cuando venga la tentación vos estés fuerte, tienes que orar y velar y prepararte para que Dios te defienda, para que Dios te oiga, para que Dios te envíe ayuda, para que Dios te sostenga. Porque a veces viene el problema y Dios no nos sostiene. Pareciera ser que el problema nos sobrepasa a nosotros, no nos sostiene, nos sobrepasó el problema. ¿Ven por qué, hermano? Yo me siento orgulloso de este grupo, porque todos tenemos problemas y defectos. Pero yo veo, hermanos, que Dios nos mantiene. Yo veo cómo el Señor hasta acá nos ha mantenido. Y hay como 10 hermanos que no pudieron venir, pero que me avisan que no vienen. No es que no vienen porque no quieren, sino que dicen, no podemos por esto y por lo otro. Pero están en contacto y estamos unidos con esos hermanos. Hermanos, se viene un periodo de prueba sobre el pueblo adventista que será terrible. La última parte del zarandeo, que será la ley dominical. Vete preparando desde ya, hermanos. Ahora vas a tener problemas personales, problemas terribles. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces aquí se nos da la solución, hermanos, con algunos textos. En el Salmo 138, sí. Por ejemplo, cuando hablan en el versículo 3, dice, después de todas sus ofrendas y hacer de holocausto, ¿se puede decir también hacer una oración en este aspecto ahora? Nosotros podríamos decir que eso se aplica al servicio. Sería el aspecto simbólico de lo que hoy sería el servicio, porque también se servía a Dios con todas las ofrendas y los dones que vos le dabas a Dios. El servicio. Chicos, en el Salmo 138, y vamos redondeando, en el Salmo 138, versículo número 3, 4, 6 y 7.
Hermanos, ¿por qué nosotros no nos preparamos? Chicos, yo no quiero que ninguno de los que están acá en el grupo queden postrados en el mar de la vida. A mí me duele cuando los veo a Bernardo mal, o a Luis mal, o a María José mal, o a mi familia, a mi mamá mal. Pero hermano, yo no te puedo poner bien. Yo te puedo aconsejar, te puedo enseñar, sí, yo te enseño. Pero tú necesitas la gracia que viene de Dios. Eso ya no te puedo dar yo. Noten lo que dice el versículo 3 y 4 y 6 y 7. Y si esto no nos estimula a prepararnos y orar para que no entremos en tentación, yo ya no sé, con tan maravillosas y grandísimas promesas. Versículos 3 y 4. Presten atención, chicos. En el día que clamé, no me llevaste el apunte. ¿Dice así? No. En el día que clamé, me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca. Versículo número 5 y 6. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y noten qué lindo el versículo 7. Si se diere la situación o la circunstancia de que anduviere yo en medio de la angustia, dice el salmista, porque se puede dar la oportunidad, ¿verdad? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira o contra el enojo de mis enemigos, extenderás tu mano y salvaráme tu diestra. Y noten lo que dice el versículo 8. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. En una palabra, no me abandonarás. Pero ¿por qué a veces nos viene el problema y entramos en tentación y nos hace pedazo el problema y no sabemos cómo enfrentarlo, cómo resolverlo, cómo hacerle frente, cómo salir del problema? No entendemos. Porque nunca nos hemos tomado el tiempo para prepararnos, para velar en oración. Chicos, prepárense porque nos vienen problemas y yo necesito que ustedes estén bien y ustedes necesitan que yo también como instructor bíblico esté bien y todos necesitamos estar bien para saber cómo apoyarnos el uno al otro. Porque capaz que yo ando mal y viene Luis a pedirme un consejo y yo no sé cómo ayudarlo, capaz que él viene a pedir consejo y yo me pongo a hablarle de la inmortalidad del congrejo y él no encuentra la palabra de ayuda que yo necesito porque yo, como ando mal, no diciendo lo que le pasa y hablo tonteras. Entonces Luis dice, no, ¿qué? Le voy a contar mi problema, si lo veo a Hugo que está en otra. Y se va, como vino se va. Entonces, hermanos, tratemos de estar bien para estar unidos y entender que cuando viene el problema tenemos que ejercer fe, desconectarnos de los sentimientos o subordinar los sentimientos a la fe, pero sobre todo entender que Dios está dispuesto a bendecirme y fortalecerme. Pero nunca se olviden, el espíritu de ustedes a la verdad está dispuesto, pero la carne no. La carne es débil, tu carne es enferma, tu carne te va a traicionar. Y las emociones y los sentimientos tienen que ver con la carne, hermanos, porque son muy cambiantes. Entonces, ten cuidado. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Tratemos en lo posible, hermanos, de andar bien espiritualmente, porque no vaya a ser que entre en tentación. Y es feo cuando ya está en medio de la tentación y empezás a llorar lágrimas de sangre y ya no sabes qué hacer. Y lloramos, nos ponemos mal, nos angustiamos. Hermano, yo entré en tentación por descuidar la oración y después me postraba con el rostro en el piso, lloraba y lloraba. Y Dios me salvó, me solucionó todos los problemas. Pero ¿saben cómo? A costa ya de mucho sufrimiento. ¿Y por qué tendría que haber sido así si yo me hubiese un poquito más? Porque yo estaba orando, yo sí estaba orando, pero un poco descuidado, hermanos. Si yo hubiese sido más fuerte en la oración, más fervoroso, orar más tiempo, tener más tiempo de comunión con mi Dios, no me hubiese pasado que los problemas me han empatado. Cuando tú estás bien, vos le ganás los problemas. En este caso, me empataron y casi me vencen. Lo logré empatar a los problemas, hermano. He salido arañando del problema. Arañando. Y muchos de nosotros en esta semana, yo te aseguro que algunos de tus problemas te han vencido y otros no te han vencido, has salido arañando, empatando, les has empatado.
pero has quedado ahí. Y el problema es que cuando lo empatas al problema, das la impresión de que como si fuera que no has andado muy bien, o sea, has quedado ahí nomás. Por eso, para que vos le ganes al problema, tenés que mantenerte firme en la fe. Entonces, hermanos, velemos y oremos para que no entremos en tentación. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, chicos?